Benvinguts a la Iglesia Tarragona Barri del Port. En esta mañana estamos en una serie que llevamos ya unas cuantas semanas. Yo no sé si habéis perdido el pudor de hablar del sexo, porque en nuestra cultura no se habla, pero se vive mucho, pero ahí va otra semana más con sexo y cultura. Muy bien, pues, bueno, si hablamos de romanticismo y todo eso, pues tenemos esta imagen, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, pues tengo unas mariposas en el estómago, ¿no? Parece que todos hemos pasado por situaciones así, ¿verdad? Pero luego hemos ido viendo y hemos explicado durante diferentes predicaciones, ¿verdad?, que es mucho más que eso, ¿verdad? Y que eso evidentemente no se puede aguantar. Figúrate qué molestia siempre con estas mariposas en el estómago, no lo podríamos aguantar ningún cuerpo serrano. Vamos a ver en esta mañana que tenemos un personaje bíblico que es Sansón, ¿verdad? Sansón era un hombre que lo tenía todo, ¿verdad? Escogido desde joven, lo tenía todo, unos padres que oraron por él, pero este hombre, ¿verdad?, pues se hizo 48 kilómetros de su ciudad natal para ver a una prostituta, es decir, 48 kilómetros quiere decir 250 pasos en la dirección equivocada, ¿verdad? Por tanto, en esta mañana estamos viendo, ¿verdad?, que algunas veces podemos tenerlo todo, podemos tener familias cristianas, podemos tener toda la educación del mundo, pero como que al final decidimos cada uno de nosotros, ¿verdad?, pues entonces podemos hacer como Sansón, pues errar el blanco y hacer 56.250 pasos en la dirección equivocada. Eso quiere decir que no fue algo de plis-plas, sino que fue una intención. Vamos más adelante, por tanto, en esta mañana nos preguntamos qué acciones desencadenan resultados incorrectos. En un sentido, hoy vamos a poner un texto en el marco que no sé si conocemos, que está en la Biblia y que se puede interpretar de muy diferentes maneras, y lo vamos a ver ahora. ¿Conocéis ese texto que dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien? Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Bueno, algunas veces, pues algunos de nosotros, y ahí están los hermanos de Corintio, ¿verdad?, que en un sentido ahí en la iglesia, estamos hablando de creyentes, había un revoltijo de prácticas sexuales de todo tipo. ¿Por qué? Porque unos habían dicho, bueno, pues habían escuchado el Evangelio, como que somos salvos por la gracia de Dios, pues hagamos lo que querramos. ¿Sí? Y por otra parte, por tanto, hoy hablamos del sexo y la cultura, ¿verdad? Así que unos están diciendo, oh, libertad, ¿verdad? Te puedes permitir todo porque el amor de Dios, la gracia de Dios, todo lo perdona Dios, etcétera, etcétera. Y están los otros hermanos que en un sentido decían, no, pero las relaciones sexuales nunca son buenas y hay que evitarlas, ¿verdad? Así que tenemos en una misma iglesia había dos posturas totalmente diferentes. Por tanto, podríamos decir que ni una ni otra, ¿verdad?, estaban moldeadas por la palabra de Dios, sino que estaban moldeadas por la cultura. Espero que me explique, ¿verdad? Entonces, casi, tanto unos como otros se ponían en acuerdo en que simplemente el sexo era algo más, ¿verdad?, pero no algo importante. Por tanto, en un sentido, en esta mañana nos preguntamos de qué manera te han influido más la cultura que la Biblia en tu actitud respecto al sexo. Quiero deciros que siempre estamos a tiempo, por ejemplo, Sansón siempre estuvo de tiempo de parar y de reconducir la situación. Pero si tú no reconduces la situación, si tú no cambias el chip mental, tampoco podrás cambiar el chip de hacia dónde van los pasos. Y a lo mejor te encontrarás también dando 56.000 pasos fuera de la dirección de Dios. En eso es lo que en esta mañana estamos hablando. Así que, en un sentido, vamos a ver que sexo como consumo. En un sentido, eso lo vimos en la predicación anterior. En un sentido, vemos un texto. En esta mañana tenemos textos realmente que hay que darles otro vistazo, porque no son sencillos. Y en un sentido son, ¿cómo diría?, son curiosos, ¿verdad? Nos descolocan.
A ver, pues si con la ayuda del Señor podremos hacerlo. Dice el proverbio, dice, 3 cosas hay que me causan asombro y una cuarta que no alcanzo a comprender. El rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar y el rastro del hombre en la mujer joven. Así procede la adúltera, come, se limpia la boca y afirma, nada malo he cometido. Bueno, como podemos ver, esto es un lenguaje poético, ¿verdad? Está hablando del sexo, pero está hablando del sexo, hay 3 cosas fantásticas y una que es discordante, ¿verdad? Evidentemente el águila, ¿verdad? El vuelo, está emparentando el sexo con el vuelo, el águila, ¿no? Está emparentando el sexo con el barco, la estela que se deja el barco en alta mar, ¿verdad? Pero luego nos desconcierta totalmente la última que dice que así es la mujer adúltera, come y se limpia la boca, ¿verdad? Y nada malo he cometido. Así que en un sentido está hablando del sexo, en un sentido está hablando del sexo como comer, como sin cuidado. Ya vemos ahí que este joven pues no ha estado muy atento y pues se ha manchado la ropa, ¿no? Algunas veces no nos manchamos solamente la ropa. ¿Habéis visto aquello que a veces comen desaforadamente, o los niños, ¿no? O cuando comes pasteles o algo que te manchas la boca, ¿no? Es decir, toda nuestra cara está sucia, ¿verdad? Porque estamos como rápido. En un sentido ahí está diciendo esto. En un sentido dijimos el otro día, por tanto vamos a ver esta parte, por tanto vamos a ver que un cliente, yo siempre cuando digo cliente me fijo en mi hermano, un cliente de negocio negocia con el vendedor y siempre que el producto sea de buena calidad y de buen precio, entonces puede comerciar, ¿verdad? Ahora, el sexo fuera del matrimonio se convierte en un producto de consumo, ¿vale? Y si encontramos a alguien que en un sentido quiera la calidad y el precio que nosotros tenemos, pues entonces, es decir, si bajamos la calidad y aumentamos el precio, entonces eso quiere decir que nosotros estamos consumiendo el sexo y quiere decir que nuestro objetivo es tener relaciones dentro del matrimonio para sacar el sexo del mercado y darle el valor que necesita. Espero que me haya explicado, ¿verdad? Entonces, nuestra intención es, ¿son buenas las relaciones sexuales? La Biblia dice sí, pero en el contexto del matrimonio. Por tanto, si tenemos en este contexto las relaciones, entonces estamos sacando el sexo del mercado y estamos dando el valor al sexo. Vamos a ver en la siguiente que dice el sexo como apetito. Pues había muchos que consideraban que el sexo no era más que un apetito, igual que el comer. Y entonces, en un sentido, la pregunta era, bueno, ¿cómo tengo que sentirme mal y culpable por comer una buena comida? Sería la cuestión, ¿no? Al contrario, ¿no? Pero era el mismo esquema. ¿Cómo me voy a sentir mal simplemente si he tenido sexo, ¿verdad? Es la idea como si fuera comer, ¿vale? ¿Qué podemos decir ahí? El texto esto, por tanto, dice que nada malo, dice la persona que lo hace, que lo ve de esta manera, dice, nada malo he cometido, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que al igual que Sansón, no lleva tiempo el volverse tan despreocupado con el sexo. Normalmente tomamos una decisión, damos un paso equivocado, creamos un mal hábito y todo eso lo hacemos un poco cada día. En un sentido es como aquel que dice nos vamos deslizando poco a poco en el terreno tenebroso, ¿verdad? En un sentido. Podríamos decir que solo cuando nos hemos entrenado a disfrutar del sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? Entonces es cuando podremos desvincular el cuerpo del alma. Es decir,
es algo que no es de un día para otro, es algo en lo que nos entrenamos, ¿verdad? No solamente a veces nos entrenamos en hechos, sino también nos entrenamos en la mente, ¿verdad? Y entonces la idea es, si, por tanto lo tenemos aquí, ¿verdad? Un paso equivocado, nos vamos, por tanto, pero hay un diseño de Dios, ¿verdad? Y vamos a ir al diseño de Dios más rápidamente y veremos que el diseño de Dios es un compromiso, un pacto en el cual, como dijimos el otro día, era vertical con Dios y horizontal con nuestra pareja, ¿verdad? Pero siempre delante de Dios. Muy bien. Por tanto, y cuando está este pacto, las personas, teníamos ahí el otro día la imagen de nuestros hermanos, dice, te pertenezco de manera plena y exclusiva. Ahí está la cuestión, exclusiva. Nos casamos, nos comprometemos con aquella persona de por vida y no con otras. Aunque la cultura, y muchas culturas aún, los hombres en especial, pueden buscar sexo fuera del matrimonio, la Biblia dice que eso no es así, ¿vale? Y vamos a ver en esta mañana algunos textos que nos van a sorprender. Muy bien, por tanto, vamos a ver que en nuestra cultura unas veces infravalorás el sexo y otras veces sobrevaloramos el texto. Vamos a ver ahí un texto también que no tiene desperdicio. Dice, como argolla de oro en hocico de cerdo, es la mujer bella, pero indiscreta. El texto dice que al tratar el sexo solo como un apetito o como una mercancía, en realidad, es decir, sin compromiso con la otra persona, en realidad lo infravaloramos, pero a la vez también lo sobrevaloramos. Y veamos ahí la imagen. ¿Quién no es cautivado por el oro? Es algo bello. ¿Quién no es cautivado por un hombre o una mujer bella? Es algo bonito de mirar, ¿verdad? Es creación de Dios, podríamos decir, ¿verdad? Pero la cuestión es que no se da cuenta que esto está unido a un cerdo revolcado, cubierto de barro y porquería. Así que si tú te unes a una persona, vamos a ver ese concepto, podríamos decir, bueno, esto no encaja, ¿verdad? El oro con el cesto no encaja. Vale, diríamos, ninguno de nosotros somos tan necios para hacer algo así. Pero la Biblia dice que el sabio es aquel que entiende que tener una relación física superficial con alguien que puede ser muy atractivo y refinado, pero que es egoísta, inmaduro y cruel, esto quiere decir, si tú no ves más allá de la superficie y no ves el interior, quiere decir que tú eres un necio, ¿verdad? Y solo un necio dejaría que un anillo de oro ocultase el hecho de que es un cerdo. Solo un cerdo considera que la belleza externa es más importante que el carácter interno. ¿Nos quedamos con lo que queremos decir? ¿Verdad? Como suele decirse, no es oro todo lo que reluce. Por eso hemos estado hablando un montón de veces de que las relaciones entre las personas tienen que ser, primero de todo, de amistad. Tenemos que conocer a la persona, tenemos que, en un sentido, comprometernos y poner a Dios como testigo para que Dios nos cambie tanto a Él como a mí, porque a fin de cuentas los dos somos pecadores y necesitamos el cambio, la transformación por parte de Dios. Muy bien. ¿Qué os parece escena del anillo y el hocico de cerdo? ¿Alguno de vosotros os vais a revolcar en el cerdo, en el barro, en la inmundicia? ¿Todo porque pensáis que allí hay oro, hay algo atractivo? Espero que no, que el Señor nos dé sabiduría para no caer en este punto. Pero vamos a ver más, nos dice el texto. Este texto nos dice que los hombres tienden a valorar a las mujeres según la apariencia. ¿Qué pasa? Vamos a ver que hombres y mujeres son perjudicados por esta idea de nuestra sociedad. Si nos fijamos, cuando vemos en WhatsApp, en fotos y tal, las mujeres siempre estamos, ¿verdad?, con poses y con posturas, ¿verdad?, que a fin de cuentas es lo que la sociedad acepta, ¿verdad? Pero
no es la sociedad, somos nosotras, ¿verdad? Por tanto, nosotras caemos en el error de valorar, por ejemplo, que tienes que estar delgada. Por ejemplo, decirle a una persona que tiene unos kilos de más es casi un verdadero insulto, ¿verdad? Es decir, vemos un poquito la idea, es decir, la idea es que solamente nuestros ojos, o por ejemplo, algo que se hace muy habitual en las niñas, siempre solamente se dice a las niñas, pero qué guapa que estás. Nunca se le dice, oye, qué trabajo bien hecho, o cómo, qué bien que piensas. No, simplemente se alardea de la presencia física. Pero bueno, eso no podemos decir que ahora son solamente las mujeres, sino también los hombres, ¿o no? ¿Cuántos hombres están todo el día en el gimnasio tomando cantidad de proteína? Todo porque, evidentemente, como dicen algunos, están en el mercado y tienen que lucir para que alguien... Es así, es decir, ha entrado en todos estos parámetros han entrado dentro también de la Iglesia. Por tanto, podemos decir que todas estas ideas son perjudiciales. Ahora, veamos un poquito más profundo. Si la mujer ve que el hombre solamente se fija en lo aparente, en si es guapa o no, entonces en un sentido la mujer pues reduce el respeto hacia el hombre, porque dice, en un sentido dice, este hombre solamente me sabe ver por lo exterior, ¿verdad? Por tanto, ahí hay ya una falta como de respeto hacia el hombre. Pero por otra parte, la mujer, en un sentido, a ver, que me estoy perdiendo, la mujer también distorsiona su propia imagen, ¿verdad? Tenemos cantidad de cosas que la bulimia, la anorexia, es decir, ha traído cantidad de problemas de salud, todo porque estamos intentando controlar el físico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que en un sentido, vamos a ver, las mujeres dicen, por ejemplo, serás todo lo guapa que quieras, pero dime, si el mundo fuera ciego, ¿a cuánta gente impresionarías? ¿Qué os parece? ¿Impresionamos por lo que llevamos fuera o por lo que llevamos dentro? Muy bien, pues eso es, así es como nos tenemos que mirar, ¿verdad? Nos tenemos que mirar por lo que hay dentro del interior, porque el tesoro está, dice la Biblia, en vasos de barro, que somos nosotros. La presencia de Dios, todo está dentro de nosotros. Ahí está el tesoro realmente. Pero entonces, por tanto, la pregunta es, ¿qué efectos negativos has visto en tu vida o en la de otros por sobrevalorar el sexo? En un sentido, no sé si lo he puesto, vemos que ahí son hombres y mujeres los que están perjudicados también, ¿verdad? En un sentido, ¿cómo se perjudican hombres y mujeres? En un sentido, la mujer dice, hombres y mujeres suelen valorar la apariencia, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Todos miramos solamente la apariencia, muy bien. Distorsionan la imagen, estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, la mujer dice, ¿por qué debería preocuparme por mi carácter cuando el mundo, hombres y mujeres, solamente se valoran por mi aspecto? Cuidado, ahí estamos profundizando en el tema. Es decir, ¿por qué voy a querer que Dios me transforme mi carácter? Algo que no es inmediato, porque yo me puedo poner un vestido o me puedo poner cualquier cosa para estar guapa, pero el carácter no me lo puedo poner en un día. Eso es trabajo y es un proceso, ¿verdad? Pero alguien puede decir, bueno, pero si los hombres en realidad me aceptan solamente y me valoran por mi aspecto externo, ¿por qué tengo que preocuparme de mi carácter? Eso ya es grave, ¿verdad? Muy bien. ¿Y entonces qué pasa? Ahí tenemos la porneia, la pornografía, el deseo sexual. Lo que podemos decir, ¿verdad?, es que la adicción a la belleza aviva la industria de la pornografía, que deja en los hombres la impresión que solamente las mujeres guapas, atractivas, pueden producirles, son atractivas en el plano sexual. Por tanto, la pornografía también hace que los hombres, en un sentido, puedan conseguir satisfacción sexual rápida, sin tener que entrar, ¿verdad?, en una relación con una persona, que eso implica un esfuerzo, ¿verdad?, un compromiso. Es decir, vamos a una cultura del microondas y de buscar lo fácil, ¿verdad? Entonces, en un sentido, también, y finalmente los hombres, entonces, un fallo terrible. Como que solamente
ven lo que está delante de los ojos, dejan de ver a personas magníficas que podrían ser compañeras fantásticas de vida solo porque no entra en su esquema. Por tanto, hay cantidad de mujeres que valen un tesoro, que te producirían una felicidad total, pero por culpa de que todos aplaudimos la belleza, entonces nos quedamos, pues algunas veces, sin nada. ¿Qué os parece? Por tanto, descartamos personas que son totalmente fantásticas. Por tanto, la idolatría de la belleza nos está arruinando todos como individuos y como sociedad. Vamos a ver ahora el sexo como bendición. Muy bien, este es el que queremos, ¿verdad? Pero vamos a ir a un texto que también es complicado. Hoy nos estamos centrando un poquito en Proverbios. La verdad es que Proverbios, algunas veces te hace reír, algunas veces es que no me he enterado de nada, pero ¿qué me dice, verdad? Tienes que pensar un poquito más. Vamos allá. Dice: bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente, sé feliz con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cierva encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Ahí podemos ver, en un sentido, ¿verdad?, que hay una prohibición, ¿verdad?, esta mujer extraña, ahora iremos ahí, ¿verdad?, dice, no derrames, ¿verdad?, el agua, son para ti y no las compartas con extraños, por tanto ahí está hablando de la mujer adúltera, ¿verdad?, y por tanto el texto está reivindicando de que fuera del matrimonio nos es totalmente, es decir, no es apropiado, es incompatible, no está dentro de la naturaleza. Volveremos al texto en un momentito, veamos esta imagen. Evidentemente, si tú, a ver, ¿dónde lo tenemos? Vale, es decir, en un sentido, si tú ves aquí, vemos un cohete que va a Venus, ¿verdad? Si tú vas en ese cohete y tú en el espacio, tú sales para respirar, ¿qué crees que te pasará? Te ahogas, exactamente, ¿verdad? Hay unas leyes en la naturaleza. En un sentido, te morirás, ¿por qué? Porque en un sentido, en la atmósfera no está capacitada, porque allí hay nubes de ácido sulfúrico que son incompatibles con tus pulmones, ¿cierto? Por tanto, lo que podríamos decir que, de la misma forma que el pez está en el agua pero no está volando, ¿verdad? Es decir, cada uno de nosotros somos el diseño de Dios, y si nos sacas del diseño, el texto, en muchos textos que hoy no he puesto, nos dice que lo que hay es la muerte. No estamos jugando a muñequitas. El tema no es superficial, el tema es serio y profundo, ¿verdad? Por tanto, estamos viendo, ¿verdad?, que los humanos no pueden vivir, por tanto, fuera del orden moral de Dios, del mismo modo que no lo hacen otros animales, ¿verdad? Las aves en el aire, ¿verdad? Al margen de los mandatos de Dios no encontraremos vida, sino que encontraremos muerte. Entonces Dios dice: solo debes entregarte sexualmente a alguien con quien te hayas comprometido por completo, de forma legal, permanente en el matrimonio. Esto encaja con quién eres y en la forma en que te cree. ¿Estamos de acuerdo con el diseño de Dios? Vamos a pedir a Dios que nos ayude para cumplir y para vivir en base a cómo hemos sido creados.
Vamos ahora un momentito, solo rápidamente, también al texto poético, ¿verdad?, que dice. Entonces aquí habla de manantiales, es la sexualidad femenina, habla de fuente, la sexualidad masculina, y habla de beber el agua, que consiste en saciar la sed sexual a través de las relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces podemos decir que eso, en el tiempo de los primeros, de la primera iglesia, esto fue totalmente revolucionario, muy revolucionario, porque en un sentido y en muchas culturas aún existe, los hombres tienen permitido, ¿verdad?, el encontrar placer adicional sexual en otra parte, pero la Biblia no permite la doble moral. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues vamos adelante, por tanto celebremos el sexo dentro del matrimonio, no hay nada más precioso, descubrirse el uno al otro, no hace falta que te entrenes antes, descúbrelo allí, todo lo fantástico que es. Entonces dice que, por tanto la Biblia dice que el sexo es esencial y no opcional dentro del matrimonio. Dice, y os he puesto este texto porque también es revolucionario. Podemos ir en casa, si podéis apuntaros este texto para leerlo bien, porque ahí lo que dice es que, el texto dice que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Dice, la mujer, fijémonos, no tiene derecho sobre su propio cuerpo. Si no lo tiene, ¿quién? Su esposo. Dice, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo. Si no lo tiene, su esposa. Por tanto, ¿qué está diciendo aquí? Muy bien. Está diciendo que yo no puedo decir soy mía, como dice la cultura, sino si no, yo me he comprometido con mi marido, yo soy de él y él es mío. Este es el plan de Dios, ¿vale? Muy bien. Vamos adelante, por tanto, volvemos al texto, fijémonos que dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. ¿Qué nos quiere decir aquí? En un sentido, aquí estaríamos hablando del sexo egoísta, ¿verdad? La cultura, ¿habéis escuchado esta frase que dice, lo que hago en la privacidad de mi habitación es asunto mío? Pero eso no es así, en absoluto, esto es así. Es decir, no es así de ninguna manera, porque en un sentido el sexo es un pegamento que une a dos personas y le da estabilidad a largo plazo, da estabilidad y ayuda a los hijos, ¿verdad? Y también suple las necesidades familiares y también las de la comunidad en general. Así que lo que hacemos con el sexo es asunto de otras personas. ¿Lo sabíamos eso? ¿Cuántos de nosotros nos rompe esto el esquema? Pensamos que solamente que podemos hacer lo que nos dé la gana en nuestra casa, puerta cerrada, ¿verdad? La gente cree que puede consumir pornografía y que no pasa nada porque yo no molesto a nadie. Ostras, estás potenciando a un comercio. Ya dijimos en otro día que se saca más dinero de la pornografía en Estados Unidos que lo que sacan en los deportes de élite. Es decir, una burrada. ¿Quién lo fomenta? Pues todas aquellas personas que están consumiendo pornografías. Por tanto, lo que hacemos en la privacidad de la casa, aunque no lo sepa nadie, afecta a toda la sociedad, afecta a nosotros. Por tanto, podemos usarlo para crear una comunidad o simplemente lo podemos usar para una realización personal, un beneficio mutuo. Por tanto, Pablo dice, debe ser para el bien. Debemos hacer, ya hemos dicho anteriormente de que yo no busco mi propio bien, sino que busco el bien del otro, y el otro busca mi bien y no... ¿Entienden? Es decir, es como nos centramos en el otro, no en mí, pero la sociedad está centrada en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito y tal. Y cuando no me das lo que necesito, entonces, adiós. Muy bien. Bueno, vamos a ver el sexo que esclaviza. El sexo que esclaviza. Podríamos decir que el texto que hemos dicho, ¿verdad? Que en un sentido dice, pero no dejaré, ¿qué dice aquí? Es decir, todo me está permitido. Siempre podemos quedarnos con la primera parte. Es que la Biblia dice que todo está permitido, ¿cierto? La Biblia lo dice. Dice, pero no
dejaré que nada me domine. Si algo te está dominando, eres esclavo de ello. ¿Lo sabes? Puedo hacer cualquier cosa, pero no dejaré que nada tenga poder sobre mí. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? La pregunta en esta mañana, ¿cómo puedo dominar el sexo? Es decir, ¿cómo puedo dominarlo? Pues podríamos decir que el sexo, muchas personas, tienen relaciones con personas tóxicas, ¿verdad? Y que llevan la relación a algo imprudente. O también tener sexo en diferentes personas debido a que a lo mejor haya alguna persona que necesita aprobación, y como que busco la aprobación, la busco con diferentes parejas. O puede ser que para que pueda sentirme un hombre o una mujer, es decir, para demostrar nuestra valía. ¿Para eso es? No. Muy bien, me encanta Kissinger, que dice que no. Muy bien, Kissinger, claro que no. Porque de todas formas entonces debilitaremos. Es decir, todo eso que es el pecado, ¿verdad? El pecado es atractivo, el pecado nos seduce. Es decir, no pone un rótulo que dice cuando pecamos, te llevará a la muerte. Si lo pusiera, pero aún así es como el tabaco. Perdón, ahora me voy de tema, ¿eh? El tabaco pone fuera, el tabaco mata, pero la gente compra tabaco, ¿verdad? Es decir, que decidimos nosotros, algunas veces queremos morir. Vale, ahora rápidamente tengo que hablaros de la importancia del cuerpo, porque esto, así como hemos visto ya que no es como comer, ¿verdad?, que no es como cualquier cosa que no tiene importancia, la Biblia da importancia al texto. El texto dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Por tanto, el apóstol Pablo está diciendo que el cuerpo no es algo temporal. La comida sí que es algo que temporal, pero el cuerpo no es algo temporal, porque este cuerpo que tenemos, ¿verdad?, va a ser redimido y va a resucitar. Esta es nuestra fe y esta es nuestra esperanza. Y figúrate si es importante el cuerpo. El Señor Jesús podía habernos salvado desde el cielo y de muchas otras maneras, pero asumió un cuerpo para salvarnos. El cuerpo es importante. Por tanto, aquí vemos a Jesús, ¿verdad?, que nuestro gran héroe, ¿verdad?, que no le importó lo que tenía que hacer. El texto de Filipenses dice que siendo Dios no se sujetó a que era Dios, sino que se hizo siervo. Siendo siervo no se sujetó, se hizo esclavo. Siendo esclavo se sujetó hasta la muerte de cruz. Este es el amor. Esas son palabras mayores. Muy bien. Ahora, la cultura. Tenemos que entender que la cultura, en especial la cultura griega y la cultura romana, entendían que el cuerpo era la cárcel del alma. En un sentido, el cuerpo era como un chasis, un contenedor. Algunas veces decimos, tienes que ir al médico porque el chasis ya te está fallando, ¿verdad? Hacemos estas bromas. Pero, en un sentido, el cuerpo es mucho más. El cuerpo, nos dice la Biblia, que es, ¿qué? El templo del Espíritu Santo, ¿verdad? En un sentido, el cristianismo enseña que el cuerpo es una expresión integral del alma, una parte crucial de quién somos, y cuando nos unimos con nuestros cuerpos de manera física, ¿verdad?, nos estamos uniendo con todo lo que somos con la otra persona. Así tiene que ir, tiene que ser un compromiso. Nos unimos y entonces, como dice la Biblia, serán una sola carne. Muy bien. Vamos a ir terminando ya. Conclusión. No dejes, dice el texto, que nada te domine. Tu cuerpo pertenece a Dios. Úsalo para honrarlo. Aplicación. Para los primeros cristianos el sexo fue de testimonio para el mundo, ya que para ellos implicaba cuidado y comunidad en vez de glamour, espectáculo y satisfacción personal.
Vamos a ser esta iglesia que, aunque pequeña, ¿verdad?, podamos volver a los orígenes del diseño de Dios, es la pregunta en esta mañana. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestro chip? Nos va a costar, porque como hemos dicho, en la cultura, es decir, cuando salimos de aquí, todo, los amigos, la tele, todo habla de lo mismo. ¿De qué habla? De sexo. Todo habla de lo mismo. Pero nosotros vamos a vivir en nuestros matrimonios como un testimonio de Dios al mundo, ¿verdad? Por tanto, si os queréis poner en pie y vamos a hacer una oración, si queremos decir juntos en un sentido por tanto, ya hemos dicho que Dios se ha entregado a nosotros y nosotros a Él, de tal manera que nuestro cuerpo son uno con Él, ¿verdad? Las historias de nuestra sociedad nos bombardean para volver el sexo o demasiado trascendente o demasiado ordinario. Por tanto, el pueblo de Dios oramos: Señor, guarda a tu pueblo de estas distorsiones de la mente y el corazón, de manera que tanto solteros como casados comprendamos que el sexo como amor dentro de un pacto. Gracias por lo que nos has enseñado estas semanas y que nuestra vida sexual sea un testimonio de tu carácter y amor, sobre todo para nuestros amigos y nuestros hijos. Que el Señor lo haga. Espero que no solamente podamos hablar de sexo, sino que en casa nuestros hijos puedan tener imágenes, ¿verdad?, de personas que se respetan y se aman.